Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Dice San Lucas capítulo 20, versículo 25. Quiero hablar de César y Dios. Y usted me dirá, pero yo también me llamo César. No, pero este César que yo quiero hablar es el emperador César de Roma en la época de Cristo. Capítulo 20, verso 25. Dice así: le quisieron hacer una trampa para el Señor. Bueno, voy a parafrasear un poquito los versículos anteriores. Le preguntaron al Señor si era lícito o era obligación dar el tributo o el impuesto al César o no. Y él, comprendiendo la astucia de ello y que estaba acompañado de ciertos pisada de palito, como diríamos nosotros, para después tener problema, entonces el Señor pide evidencia. Dice: mostrame la moneda. Y allí dice: ¿de quién tiene la imagen, la inscripción? Y ellos respondieron: de César. Y ahí el versículo 25 que quiero compartir con ustedes. Dice: entonces le dijo: pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que se maravillaron de su respuesta y callaron. Como dije al principio, la Iglesia y el Estado nunca se han podido casar o hacer una alianza. En el pasado, cuando algunos gobiernos intentaron, nos dimos cuenta, o la historia misma nos relata que fue para mal, fue para fracaso. Dios por un lado, el César que representa al Estado por otro. Debemos pagar los impuestos. Jesús dijo: da a César lo que es de César, como diciendo, si hay que pagar los impuestos, si hay que pagar los tributos, si hay que obedecer al Estado, dentro de las leyes que rigen por naturaleza moralmente para bien, vamos a hacerlo. Pero si aquello está en contra, bueno, allí también hay una posibilidad de abstenerse. En este caso tiene que ver con la moneda. Y Jesús dijo: da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, al Estado nosotros le debemos el impuesto. ¿Y a Dios qué le debemos? Y en una oportunidad Dios dijo: me habéis robado. Y su pueblo dice: ¿en qué te hemos robado que no sabemos? Dice: en que ustedes han dejado de traer a mi casa en el alfolí los diezmos. Por eso ustedes están en una situación crítica en cuanto a este punto, dijo el Señor. Pero no es mi tema de este mediodía, sino solamente compartir que la Iglesia y el Estado no se pueden casar. En siglos pasados lo intentaron y los resultados fueron desastrosos para ambos. No negamos que en toda política existe algo de religión y en toda religión también se vislumbra algo de política. No lo negamos, es verdad. El cristiano tiene que dar a César lo que le corresponde y a Dios lo que le pertenece. Y allí que queremos analizar un poquito esta palabra a la luz de las Escrituras. Y comienzo diciendo el cristiano y el Estado, porque esto es lo que representa para nosotros lo que Jesús dijo al César en esa oportunidad. Ya hoy no nos rige el emperador César a través del Imperio Romano, pero
representado por César está el Estado, el gobierno de turno. Y allí que nosotros debemos votar, debemos acatar las leyes, debe ocupar posesiones de responsabilidad el cristiano, y así sea que esté trabajando inclusive para el gobierno. Puntos importantes que debemos tener en cuenta. Debemos ser ciudadanos civiles, que votamos, que cuando llegan las elecciones, vamos, nos presentamos para cumplir con nuestro voto. Democrático, por cierto. Y gracias damos a Dios que vivimos en democracia. Que es el gobierno del pueblo a través de los votos. Que por cierto son secretos, que cada uno decide. Por eso cuando alguno ve que va todo mal, dice, yo no lo voté a este. Bueno, quizás usted no, pero la mayoría sí. Por eso está donde está. Y hay un lazo de tiempo donde tenemos que, no digo soportarlo, pero tenemos que acatar y orar por nuestras autoridades y someternos, porque para eso fue elegido por mayoría del pueblo. Así que el Estado, a través del gobierno, nosotros le debemos nuestro voto, nuestra responsabilidad como ciudadano normal, y el cristiano mayormente dando ejemplo. Porque no podemos decir, un cristiano que representa a Cristo en su corazón y en su vida, en su diario caminar, no puede levantarse contra el Estado. Jesús no se levantó contra el César. No se levantó, no dijo, no le paguen los impuestos, ellos son unos tiranos, ellos malgastan la plata, ellos van a dar cuenta por la administración de todo el dinero. ¿Usted piensa que alguien se va a salvar? No, nadie se va a salvar. Me refiero al juicio de Dios. Hoy quizás encontramos mucha corrupción, mucha noticia de acá y de allá, que los ricos cada vez se hacen más ricos y los pobres cada vez viven más en la miseria. No porque el gobierno de turno, porque el presidente, porque el vice, porque allá, porque este, porque aquello. Lo que sea, el día que partan de esta vida, van a tener que rendir, porque la Biblia también dice que Dios pone reyes y Dios quita reyes. O sea, si están ahí, es por el voto del pueblo, por una cuestión de derechos civiles, pero también atrás de todo eso, Dios pone en cada corazón a quién votar, y bueno, esa persona también tendrá que rendir cuenta delante de Dios por ese tiempo que estuvo allí. Sea en el sillón de Rivadavia, como decimos, o sea en cualquier gobernación, o cualquier cámara de diputados, legisladores, o aún en la comuna. El intendente, el día que parta de esta tierra, tiene que presentarse delante de Dios y tiene que rendir también por sus 4, 8 años, no sé lo que fueren de gestión, tiene que rendir ante Dios, porque la palabra de Dios dice que Él pone reyes y Él quita reyes. Entonces Jesús dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando ellos buscaban que Jesús dijera que Él y sus nuevos seguidores estén en contra del César. Jesús nunca se puso en contra del Estado, ni del gobierno de turno. Nosotros tenemos que tomar como ejemplo eso. Por eso entre la fila de los cristianos no debería existir piqueteros, cortadores de ruta, gente que haga manifestaciones. No debería existir. ¿Sabe por qué? Porque no seguimos el consejo que Jesús dijo. Jesús dijo que demos a César lo que es de César, que paguemos los impuestos, que cumplamos con nuestras obligaciones, y a Dios lo que es de Dios. Pero ese es otro tema. Ahora lo que yo quiero referirme en esta oportunidad, debemos acatar las leyes, debemos obedecer, y para acatar las leyes usted tiene que conocer.
un poquito de la Constitución, de las leyes que nos rigen. Debemos estar ahí más o menos al tanto, y bueno, y en todos casos que seamos o que ignoremos algunos de los muchos puntos que existen en las leyes. Para eso hay abogados, letrados o gente que nos puede defender, porque todos tenemos derecho también en cierta manera. Así que eso es lo que podemos decir en este mediodía. Y los que ocupan posiciones de responsabilidad, con mucho mayor ejemplo deberían portarse a favor de la moral, a favor de la honestidad, a favor de la sinceridad, ser transparente. ¿Para qué? Para dar justamente un buen ejemplo. Y si damos un buen ejemplo, primero vamos a tener una limpia conciencia. Segundo, estamos agradando a Dios también, porque entendemos que Dios a través del pueblo nos puso en el lugar donde estamos ocupando. Estoy refiriéndome a la gente que ocupa un lugar de privilegio dentro de lo que es el Estado. A continuación, debe orar por sus dirigentes. El cristiano debe orar por ellos. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 13, dice que nosotros debemos orar por las autoridades que están en eminencia. El apóstol Pablo también habló para que vivamos quieta y reposadamente. Debemos orar. Si usted ora por su familia, usted ora por el alimento, usted ora bendiciendo su trabajo, usted ora por su salud, también dentro de lo que es la oración, usted debe orar por su gobierno de turno. Señor, bendice, ilumina, salva, Señor, porque son personas que necesitan también la salvación. No diga, Señor, sálvalo para que venga a mi iglesia. No, que la iglesia no salva, el que salva es Cristo. Y si la persona se convierte a Cristo, con eso alcanza y sobra para ser salvo. Entonces debemos orar por ello. Debemos orar para que sean iluminados con la palabra de Dios, con los principios buenos de nuestros antepasados. Porque muchos de ellos juraron con la mano derecha puesta sobre la Biblia, por los santos evangelios, defender la viuda, defender al pobre. Todo esto son principios que la iglesia debe orar también por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, para que haya paz, para que no haya disturbios sociales, para que no haya nada que impida el avance del evangelio. Por eso que debemos colaborar, cooperar. Por ahí no tenemos los mismos ideales. La iglesia no se puede meter allá adentro y casarse con el Estado, ni el Estado se puede venir y meter adentro de la iglesia, porque tienen que ser dos cosas separadas. Pero nosotros como cristianos debemos, porque la Biblia dice, la palabra de Dios lo menciona, orar por los que están en eminencia. Vio que cuando viene la época de campaña política, aparece uno atrás del otro a la iglesia. Y que bueno, cada uno con su presencia te está diciendo las buenas intenciones que tiene, y que bueno, que es el candidato para tal o cual puesto. Pero nosotros debemos orar, no dejarnos irradiar solamente por el momento y después votar sin dirección de Dios, sin sabiduría. Nosotros tenemos que orar para que el Señor nos guíe, para vivir quieta y reposadamente sobre nuestro lugar, donde estamos viviendo, donde estamos sirviendo al Señor, donde es nuestra ciudad, donde es nuestro pueblo, donde es nuestra provincia. Hoy escuchaba que la provincia de Misiones está de alguna manera, está siendo salvada por el Señor o resguardada por el Señor en comparación de otras provincias. Me refiero a la pandemia y al COVID y a todo el estrago que está haciendo esta segunda ola, que está dejando el temblor y la preocupación. Pero agradecemos a Dios, porque hay cientos de hombres y de mujeres orando, clamando,
intercediendo, pidiendo al Señor que el Señor bendiga, que el Señor guarde, que el Señor prospere. Hay una iglesia que está orando a la madrugada, a la noche en sus hogares. Agradecemos al Señor porque no tenemos restricciones, pero no nos abusemos tampoco de esto, sino que permanezcamos haciendo lo que nos pidieron hacer. El cristiano debe usar y no abusar de los beneficios ofrecidos. Debe usar y no abusar de los beneficios recibidos. Así que como cristianos, los antiguos dicen, una cosa es el uso y otra cosa es el abuso. No vamos a abusarnos de esos beneficios. Vamos a usarlo como corresponde, correctamente. Bueno, a continuación, el cristiano y Dios. Por un lado, el cristiano y el Estado. Ahora, el cristiano y Dios. 1. Dios hace el Estado y no éste a Dios. 2. Antes que todo, el creyente es ciudadano del reino celestial. Según Filipenses capítulo 3, verso 20, dice, Pablo dijo así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual cambiará el cuerpo de la humillación nuestra y nos dará un cuerpo semejante al de la gloria suya. Así que somos ciudadanos de allá arriba primero. Y acá somos peregrinos y extranjeros en cualquier lugar donde nos tocó nacer. Que por cierto amamos nuestro lugar, nuestro terruño. Con pampa, con selva, con cerros, con ríos, con mares, con arena. Pero amamos nuestro terruño. Amamos el lugar donde nacimos. Pero primero somos ciudadanos de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos. De donde va a venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo a llevarnos para estar para siempre con Él. Nadie es eterno en esta tierra. Todos los que se fueron duermen en el Señor, pero un día se despertarán para ir a una fiesta, y la iglesia que esté esperando al Señor también va a entrar en esa fiesta. Y después de estar en esa fiesta, vamos a regresar a esta tierra y vamos a reinar por 1000 años con el Señor Jesucristo a la cabeza. Y serán los 1000 años más gloriosos de la historia. Donde no habrá muerte, donde no habrá dolor, donde los diablos serán encerrados. Y no va a haber oportunidad para que la maldad, sino que vamos a vivir un momento muy especial. Pero para eso debemos ser fieles a Dios. Así que en este mediodía le estoy hablando esta palabra de parte de Dios. Toda lealtad es profesada a Dios primero y luego al Estado. Toda lealtad que nosotros profesamos primero al Señor, primero a nuestro Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre, que nos dio vida, salud y oportunidad de nacer donde nacimos, al cual amamos y queremos el lugar donde nacimos, pero primero nuestra lealtad es a Dios. Por eso la Biblia dice: todo el que respire alabe al Señor. Le debemos a Dios la respiración minuto a minuto, segundo a segundo. Cada ser humano que vive en la tierra debería: gracias a Dios, gracias te doy. Gracias porque puedo respirar, porque puedo vivir. La vida misma es dada por Dios. O sea que nos debemos a Dios lealtad, obediencia. Levantar nuestra mirada y acordarnos de Él. Porque algunos se acuerdan del Señor solamente cuando va todo mal. O cuando hay alguna catástrofe, alguna inundación, algún terremoto, se levanta y dice: ¿y dónde estaba Dios? Y si Dios existe, ¿por qué pasó todo esto? Pero esas mismas personas se olvidan que todo el año o todo el tiempo antes de esa catástrofe, Dios hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos.
hace llover sobre justos y pecadores. Hasta en eso no podemos acusar a Dios que hace acepción de personas. Por lo contrario, Dios es bueno en gran manera. Así que nos debemos lealtad a Él primero. Como los jóvenes estos que estuvieron en Babilonia, que le dijeron a Nabucodonosor: no es necesario que te rindamos mucho o te demos explicación sobre este asunto de que si nos vamos a inclinar al son de la música ante la estatua que has levantado. No es necesario. Nuestro Dios puede librarnos. Y si no lo quiere hacer, estamos dispuestos a morir. Estamos dispuestos a morir. Y ahí el soberano dice que mandó 7 veces más calentar el horno de fuego. Y aún los que le echaron allá murieron. Pero ellos, ¿sabe qué beneficio tuvieron de entrar adentro del fuego, del horno de fuego ardiente? Las cuerdas y las ligaduras que le estaban sometiendo y atando se quemaron. Pero ellos no. Si fuera poco, ellos eran 3, uno más se sumó al grupo ahí. Y el cuarto era semejante a los hijos de los dioses, dieron testimonio los que estaban afuera y miraban. Y el soberano dijo: no echamos 3, ¿y cómo hay 4? Aquí yo veo 4. Y el cuarto todavía tiene un aspecto especial. Era porque ellos estuvieron dispuestos a dar lealtad primero a Dios y después al Estado, o al gobierno de turno, o al capricho, o a esta persona o este personaje que quiso levantar una estatua y que todos le adorasen, que era figura del mismo soberano. Cuando se prohibió orar 30 días, por el lazo de 30 días, Daniel no dijo: no, yo no voy a orar, Señor, tú sabes, yo voy a orar en mi corazón, porque los leones estos están hambrientos. Yo no quiero ser presa de las bestias, no quiero ser el almuerzo ni la cena de ellos. No. Capítulo 6, verso 10 de Daniel dice: cuando Daniel supo que el edicto fue firmado, abrió las puertas que daban a Jerusalén y las ventanas, y se arrodilló delante de su Dios como lo solía hacer siempre. ¡Qué valor! No importa, el edicto ya estaba firmado. ¿Y qué decía el edicto? Que durante 30 días nadie podía invocar a otro Dios que no sea el rey Darío. Y que si alguien desobedecía esta ley de Media y de Persia, sería echado dentro del foso de los leones hambrientos. Y cuando vinieron y lo vieron a Daniel ahí arrodillado, lo acusaron en base a ese decreto. Y fueron ante el rey, y el rey se dio cuenta que le habían hecho una trampa y buscó la manera de salvarle a Daniel. Porque Daniel fue primero leal a Dios. La lealtad de Daniel primero era para Dios. ¿Cómo Daniel iba a suplantar a Darío por Dios? Al rey Darío me refiero. ¿Cómo Sadrach, Mesach y Abednego iban a dar adoración a una estatua de Nabucodonosor, capítulo 3 del mismo libro de Daniel, y no al Dios que nos da la vida y que por su palabra sustenta todas las cosas, dice la Biblia? Todo es sustentado por su palabra. Dice que cuando fueron librados del horno de fuego ardiente, 7 veces más calentado, ¿sabe qué? Salieron para afuera, los revisaron, ni olor a quemado tenían estos muchachos. Era tanta la admiración de los que le comprobaron, lo miraron, que el rey mandó a preparar un decreto y salir a pregonar por todo su imperio diciendo que no había Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que puede librar de las llamas de fuego ardiente. Oh, eso es lealtad primero a Dios. Ellos estuvieron dispuestos a morir. Cuando los discípulos fueron amenazados por el Estado, por el gobierno de turno de ese momento, ustedes no hablen más en el nombre de Jesús.
ellos dijeron una palabra muy sabia: ¿es necesario obedecer a Dios o a los hombres? O sea, Dios está sobre todas las cosas. Dios está sobre las leyes. Dios está sobre todo. Entonces, la primera lealtad del cristiano es a Dios. Y si hace para Dios, respeta a Dios, ama a Dios, esté seguro que el resto está asegurado. No hay cárcel que usted va a permanecer para siempre, no hay fuego que Dios no te pueda librar, no hay león hambriento que te va a hacer desaparecer. Y si en todo caso fuere cierto, como la historia está comprobada de cientos de cristianos que murieron bajo la persecución, pero permanecieron fiel a Dios, fueron leales a Dios hasta lo último. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé ese corazón. Tercer punto, el Estado y Dios en conflicto. ¿Por qué puede estar el Estado y Dios en conflicto? Justamente por leyes injustas. Pues hay un conflicto, porque levantan leyes injustas. Recuerdo cuando se manifestaron a favor del aborto. Leí una frase media de humor esos días y creo que tienen gran razón las palabras de quien la haya dicho. Dijo: llamaron a la muerte a través del aborto y ahora no saben dónde meterse. Y decía la frase así: porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Causa un poco de humor o de risa. Pero lo que está diciendo que leyes injustas fueron aprobadas por personas, por el mismo Estado que se levantó contra Dios. Llamaron a la muerte de esa manera. Y ahora no saben cómo hacer. Porque los hospitales no dan basto, porque nuestros personal esencial, que son doctores, enfermeros y personal de la salud, no saben cómo. Yo no digo que todos ellos llamaron, pero si esto se aprobó, esto es porque esta era una ley injusta. Y en eso siempre va a haber conflicto. Entre las leyes injustas va a haber siempre un conflicto entre el Estado y Dios. Porque nosotros respetamos la ley de Dios en su palabra. Dios es el dueño de la vida. Dios es el dueño. Por eso es que ningún homicida va a entrar en el reino de los cielos. Ningún asesino. Esto no lo digo yo, esto está en la Biblia. Y estoy hablando de los que no van a entrar si no se arrepienten. Porque si se arrepienten, Dios les da una oportunidad. Pablo fue un asesino. A los pies de él pusieron la ropa de uno de los diáconos más consagrados que tenía la iglesia primitiva. Pusieron la ropa de Esteban a los pies de Pablo. Y Pablo consentía con la muerte de Esteban. Pero Pablo después se arrepintió, que en ese momento era Saulo, y Dios le perdonó. Por eso digo, hermano, o persona que me escucha, Dios te puede dar una oportunidad. Porque para Dios nada es imposible, pero hay que arrepentirse de todo corazón. Y Dios y el Estado siempre van a estar en conflicto por leyes injustas. La opresión a los pobres, a los huérfanos, al salario de los pobres. Capítulo 5 de Santiago dice así: ay de vosotros ricos, opresores, que le sacáis el salario de los trabajadores. Y dice así: el clamor de ellos y de sus hijos ha subido en la presencia del Creador. Cuidado, no sea injusto con quien te sirve
usted se beneficia a través de ello. Dele el jornal que le corresponde. Dele el jornal acordado. ¿Sabe por qué? Porque si estos claman a Dios, y ahí va a haber un problema para los ricos opresores. Que Dios nos guarde. Entonces el Estado, el gobierno, las leyes y Dios van a estar en conflicto siempre que haya desaveniencia, siempre que haya falta de equilibrio, porque tiene que ser como Dios estableció, no como a nosotros nos parece. No, nosotros tenemos algo que está sobre todas las cosas. A continuación, segundo punto, leyes injustas, explotación del pobre, persecución directa o indirecta sobre los creyentes en Cristo. Ahí que siempre va a haber conflicto entre el Estado y Dios. Porque cuando los creyentes sean perseguidos, van a clamar a Dios y Dios va a intervenir. No sé cómo va a ser, pero Él siempre ha intervenido en toda la historia de la humanidad. El mal no sale ganando. Las tinieblas no van a prevalecer. Va a prevalecer la luz, va a prevalecer Dios, va a prevalecer su palabra. ¿Sabe por qué? Porque esto ya desde tiempos inmemoriales siempre fue así y será para más adelante. No vaya a pensar que el diablo siempre va a ganar. No. Él gana algunas cosas momentáneamente mientras Dios le da esa. Pero al final va a triunfar el bien. Al final va a salir ganando nuestro Dios. Así que el Estado y Dios están en conflicto también por la perversión moral. ¿Qué está diciendo? Estoy hablando lo que siento hablar en este mediodía. ¿Usted piensa que el adulterio no va a ser castigado? ¿La infidelidad no va a ser castigada? ¿Los inmorales no van a ser castigados? Quizás en esta vida pasen como nada, pero delante de Dios, si no se arrepintieron en esta vida, van a sufrir el juicio de Dios. Y hay un versículo que me viene a la mente en este momento, allá por Hebreo, que dice así: honrosos sean todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y hay algo que dice ahí esa palabra, el escritor de los Hebreos dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Eso está reservado para Dios. Porque Dios estableció las leyes morales y Dios está en contra de la perversión inmoral. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Todo lo que el hombre haga fuera de lo que Dios estableció. Algunos dicen: pero yo no soy creyente. Eso no tiene nada que ver. Porque usted adentro suyo sabe, cuando usted hace el bien, algo le alaba, algo le dice que bien quisiste, y cuando hace lo malo también su conciencia, si la tiene despierta, le va a acusar. Lo que pasa es que algunos ya no la tienen más despierta. Hace rato que está muerta. Hace rato que está insensible. Me refiero al tribunal de conciencia personal de cada ser humano. Viste que cuando vos haces un bien, al dar la mínima moneda o dinero para alguien que necesita, algo adentro te da una paz. Esa es la conciencia. Pero si vos tocaste algo que no es tuyo y te quedaste con eso, también la conciencia te va a reprender. Te va a decir: eso que hiciste no está bien. Lógicamente, para eso tenemos que dar oído a la conciencia. Por eso digo, el Estado y Dios están en conflicto en cuanto a la perversión moral, porque Dios estableció desde un pasado. Y fíjese que cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra se volvieron inmorales y tan bajas, de allí
la frase del diccionario de la Real Academia que dice sodomía. Viene de allá, de Sodoma. Hermano, ¿cómo? Así dice la Biblia. Y es una perversión moral. Y yo no soy quien para juzgarte, pero la palabra de Dios juzga. La palabra de Dios condena estos pecados capitales. No se va a salvar del juicio de Dios, ni que esté camuflado con el Estado, ni que tenga cobertura de los ricos, de los poderosos, ni que sea el hijo o la hija o el esposo o la mujer o lo que fuere. El día del juicio de Dios le va a alcanzar a los pervertidos inmorales. Esto lo dice Dios en su palabra. Por eso es que hay que volverse a Dios de todo corazón. Usted piensa, ¿por qué no hay solución para el SIDA? Síndrome de insuficiencia. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay una vacuna para el SIDA? ¿Sabe por qué? Porque este es el medio que Dios permitió para que se frene un poco la perversión moral del ser humano. Porque si no sería todo un libertinaje. Cualquiera haría lo que quisiera. Entonces Dios va frenando a través de esto, da cierto temor para algunos. Porque alguno hace igual. Pero se arriesga también a estar enfermo, o a quedar internado, o a morir inclusive por lo mismo. Entonces, el Estado y Dios se van a poner siempre en contra, o va a haber un conflicto siempre si hay perversión moral. A continuación, sigo con el siguiente punto. Cuando se endiosa al ser humano, cuando se lo pone allá arriba, como algunos piensan que este no necesita nada, este es lo mejor. Dios está en conflicto con tales pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano sin Dios no es nada. Nosotros sin Dios nada somos. El día que muéramos no vamos a llevar nada. Nada trajimos y nada llevaremos. Y alguno le endiosa y le idolatra a otro. No hay como fulano de tal. No hay como aquel fulano de tal. Y está ocupando el lugar de Dios. En vez de dar gracias a Dios por la vida, la salud, la fuerza, tendrá muchas habilidades, tendrá muchas formas de expresar mejores que otro, o distinguido entre otros tantos. No lo negamos. Pero no es digno de ser endiosado o como reverencia. No, porque ahí ya está ocupando el lugar de Dios y ahí ya hay problema. Y Dios no quiere el mal para el impío. Dios quiere que el impío salga del mal y le ame a Dios y le sirva a Dios de corazón. Entonces nosotros necesitamos decir que las cosas son así como Dios ha permitido. Por eso el Señor dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Como diciendo, las cosas separadas ahí. Lo de Dios es de Dios, lo de César es de César. Paga el impuesto, cumplí tus obligaciones civiles. Fíjate que esas obligaciones no estén sumadas en algo que esté en contra a Dios y a su palabra. Y si eso está así, hay seguridad que está todo bien. Por eso, en conclusión, llegamos a decir que el Señor tiene razón. Tenemos que dar a César, al Estado, lo que es del Estado, y a Dios lo que le pertenece a Dios. Si usted le pertenece a Dios, dele gloria, dele honra, alábele, dele gracia. Esté agradecido por lo que usted es, por lo que usted tiene. Esté contento por un nuevo día que el Señor te ha dado. No esté amargado, no esté enojado, no esté quejoso. Hay personas que se quejan de todo, nada le viene bien.
Y el Señor, esto no es bueno. El Señor no le agrada. El Señor le agrada cuando hay una alabanza, cuando hay un agradecimiento, cuando podemos decir con seguridad: todo lo que tengo es gracias a la misericordia de Dios. Oramos en este mediodía. Señor nuestro Dios, te damos gracias. Gracias por la palabra que hemos compartido. Gracias por ser este primer día de la semana para nosotros laboral y, por cierto, Señor, como primer día de programa de la semana. Tú puedas bendecir a los que han escuchado esta palabra. Tú puedas ayudarles, Señor, a estar en sintonía contigo, a tener comunión con tu palabra, para que obedeciendo tu palabra nos vaya bien. Gracias, Señor. Guárdanos de todo peligro, de todo mal. Confiamos en tu gracia. Te agradecemos por este día que tú nos has dado. Gracias por la salud. Te pedimos por aquellos que la necesitan. Te pedimos por nuestros amados hermanos y amigos que están internados, que están necesitando, Señor. Te clamamos, te pedimos y te rogamos una pronta recuperación, Señor. Gracias te doy. Toda la gloria sea para ti. La honra sea para ti, Señor. Bendice. Bendice los que están, Señor, en las colonias, en los barrios, en los parajes, en las distintas provincias, países limítrofes. Tú conoces hasta dónde llega, Señor, esta palabra en esta oportunidad. Bendice para la gloria de tu nombre. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.